Bueno, mm, ah, llevo, llevo un tiempo empezando a organizar bien lo que el contenido que quiero mostrarles acá y bueno, en fin, quiero ir al grano, la verdad. Voy a empezar a sacar varios videos de muchas cosas porque realmente este canal específicamente es no solo para reacciones, sino también para mostrar un poco de lo que soy yo, de lo que es mi vida, de lo que pienso, de mi manera de pensar. Y aparte de que sea como para mostrar mi manera de pensar, es como para inspirar, porque para inspirar y de lo poquito que soy y de lo poquito que sé poder enseñar. Eh, pero eso es un rollo un poco más diferente. Este video eh, tiene otro propósito. Este video tiene como propósito pues que yo les pueda comentar un poco cómo fue a ver, cómo fue mi llegada, no sé si decir mi llegada a la iglesia o más bien mi llegada a conocer a Jesús, o mejor dicho, este video se trata de cómo conocí de Jesús. Desde que era pequeño, más o menos como 5 o 6 años, creo yo. No recuerdo con exactitud, la verdad, porque tengo pocos recuerdos de esa edad. Mi mamá siempre me llevaba a la iglesia cristiana donde ella asistía, donde se congregaba. Recuerdo que ella... Estos son flashazos que tengo de que ella nos llevó y hizo como un acto de entrega, o sea, como que nos llevó a una iglesia cristiana y un altar a mi hermano en ese entonces, creo que fue, o solo a mí, no recuerdo. El punto fue que nos puso delante del altar y dijo: Señor, yo te los entrego, que seas tú quien los guíes, que los direcciones, digamos que sin restarle eh, importancia, sin restarle, eh, ¿cómo te diría? Sin restarle protagonismo a lo que hizo. Es lo que por lo general cualquier madre haría. El punto es que eso tiene una connotación a nivel espiritual un poco profunda. El punto es que cuando ya tenía por ahí como la edad de 10 años aproximadamente, mi mamá me llevaba a otra iglesia a la que iba porque resulta que nos mudamos, entonces ella empezó a ir con su prima a otra iglesia. Entonces de pequeño íbamos a esa iglesia, mi hermano y yo, creo que mi hermana todavía no había nacido, no recuerdo. El punto es que íbamos a esa iglesia y yo recuerdo que iba muy emocionado a la escuela dominical, a la escuela dominical de esa iglesia. Hay una niña que me gustaba muchísimo. Y dije, bueno, voy porque de verdad la peladita me gusta, me interesa. Entonces la dinámica que había en la escuela dominical era bastante interesante. Porque es como que todos los domingos, obviamente, cuando ibas a la iglesia y ibas a la escuela dominical, había como una pirámide de puntos, algo así. Porque te dejaban, los profesores de la escuela dominical te dejaban tareas para tú realizar en casa en medio de la semana, como para tener esa conciencia o estar constantemente en aprendizaje de lo que es la palabra, lo que le pueden enseñar acerca de Dios a un niño. Y yo recuerdo que yo era muy juicioso, hacía mis tareas y las entregaba, las llevaba, y recuerdo que llegué a alcanzar los primeros lugares en la pirámide. Eh, Incluso creo que, es que no recuerdo bien. Yo recuerdo que de alguna manera yo le manifesté a la muchachita que me llamaba la atención, que me gustaba. Era muy linda. O sea, y de pronto no era que me gustara, porque de pequeño quizás uno no tiene de pronto esas intenciones, o de pronto no tiene, no entiende la dimensión de las cosas que uno puede llegar a decir en ese entonces. Entonces yo creo que más bien era que era muy linda, y para mí resaltaba eso en ella, que era muy linda, y para mí resaltaba más que cualquier otra niña. O sea, hablando en cuestión de la belleza que particularmente me atraía a mí, podría decirse. El punto es que ella se fue, la mamá creo que era que iba, o con la tía, no recuerdo.
no, sí, con la mamá. Iba con la mamá a la iglesia y se mudaron, entonces ya no podían ir a la misma iglesia, entonces tendrían que ir a otra iglesia. Entonces fue como que de alguna manera yo me empecé a desmotivar y digamos que fue triste para mí, un poco triste para mí realmente, y dejé de tener como que era como que ya no tenía tanto interés, siéndole bastante honesto, como que o de pronto no era que no tuviera tanto interés, porque cuando yo iba a la iglesia yo no la conocía, o sea, yo iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba y todo eso. Yo la conocí y me motivé un poco más cuando la vi. Pero cuando se fue, sí entró un poco de desmotivación porque era como que tenía emociones un poco fuertes para mí en ese momento, que de pronto no conocía por mi edad o por distintas cosas. La cuestión es que pasaron los años y yo dejé de ir a la iglesia, literalmente me alejé totalmente de todo ese concepto, de toda esa idea, me fui de ahí. De hecho ni siquiera me interesaba. Recuerdo que mi papá me decía muchísimo como que vaya a la iglesia, y de alguna manera empezó como una presión para ir a la iglesia, que Dios esto, que Dios esto otro. Recuerdo que en un momento me frustré de tanta presión que tenía, y les dije, hey, no me insistas más, yo soy ateo, no quiero saber absolutamente nada de Dios, ni de que me sigan insistiendo con ese tema. Y literalmente fue como que, ok, listo, se frenaron, dejaron de insistirme. Pasó el tiempo y tuve una novia que su padrastro o aquel que era como, yo no sé cómo era la situación ahí realmente. Yo tenía como 16 años aproximadamente, sí, por ahí 16 años. Sí, 16 años tenía. Ella y yo nos hicimos novios y su padrastro la llevó a un retiro católico. Sí, le pagó el retiro católico, y como para que yo fuera también pagó el mío. Yo no quería ir, les soy honesto, y en ese entonces viví una vida bastante descarrilada, por decirlo de alguna manera. Yo vivía mi vida a mi modo, a mi manera, a mi parecer. El punto fue que ella fue y yo dije, bueno, listo, voy. Y fui también junto con ella. Recuerdo que a nivel emotivo fue muy emotivo para mí. Ellos, después de que se acabó el retiro, fueron como 4 días en una finca. Fue, siéndoles honesto, un poco bastante agotador para mí. Realmente fue desgastante para mí porque eran cosas que yo ni siquiera, no solo no entendía, sino que eran muy nuevas para mí, porque yo recuerden que venía desde pequeño siendo enseñado algo acerca de lo que, o sea, de la iglesia cristiana desde pequeño, y al concepto católico fue drástico el cambio realmente para mí, porque habían cosas que yo no entendía, que yo no comprendía, que yo decía, pero es que esto no sé, esto es muy raro para mí porque yo nunca entendí eso. Pero no voy a entrar en ese tema. La cuestión es que saliendo del encuentro es como que hay un tipo de escuela donde te capacitan para tú poder ser como un líder, como una academia de liderazgo. Y yo empecé a ir junto con la chica que era mi novia en ese momento. Y recuerdo yo que cada vez que salía de allá, eso quedaba aproximadamente a unas 8 cuadras de mi casa. Y cada vez que yo salía de allá era para fumar. Yo salía y era a fumar. Y no había realmente una conexión en mi vida para con eso. Recuerdo que o sea, yo en ese momento en mi vida de pronto les haría un video distinto contándole de situaciones fuertes que viví, pero en ese momento específico de mi vida yo estaba viviendo situaciones muy fuertes, que tenía adicciones con las que de alguna manera yo trataba de sobrellevar las frustraciones o todas las situaciones o las emociones negativas que en ese momento experimentaba. Recuerdo que tenía problemas con esa chica que era mi novia, y terminamos. Bueno, no terminamos, ella me terminó. Se fue con otro chico literalmente. Yo me enteré saliendo de una de las clases. Saliendo de una de las clases me lo dijo así de frente en la cara. Ya no, yo estoy con alguien más.
Ni siquiera fue como que me determino y me meto con alguien, sino que estando conmigo estaba con alguien más. Y así fue. Es un poco más complejo porque hay un contexto un poco más trascendental que solamente dicho de esa manera como lo dije, pero como le digo, el punto no es este, sino como que tratar de darles más o menos una panorámica de lo que yo estaba viviendo y de cómo llegué realmente a conocer a Jesús, a Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, lo mejor que me ha pasado, le soy honesto. Yo recuerdo que listo, ella me terminó y yo pasé días muy mal, días de depresión fuerte. Yo recuerdo que estaba mal, muy mal. O sea, yo me sentía tan mal que yo estaba donde nosotros vivíamos en el apartamento de mi casa, donde estaba viviendo. En el primer piso había un restaurante y en el segundo piso estaba el apartamento donde nosotros estábamos viviendo en ese momento con mi familia. Te digo que ahí ya tenía 16 años. Ahí tenía 16. Yo entré a la iglesia, o sea, conocí a Dios a los 17 años. A mí me conmueve mucho recordar esto porque fue un momento muy impactante de mi vida. Porque yo estaba pero tan triste, tan deprimido, que yo sentía que mi mundo no tenía sentido. Y yo lo que hice fue que entré al apartamento, cerré todo desde adentro, que no se pudiera abrir, literalmente desde afuera, no pudieran abrirlo. Y me fui al balcón. Este fue mi pensar, siéndoles honesto, lo tengo muy claro. Este fue mi pensar. Dije, me asomé al balcón y dije, si yo me tiro de aquí, yo no me voy a matar. Perdón, que YouTube censura este tipo de palabras, pero yo dije, si yo me tiro aquí, yo no me va a hacer nada, al contrario, me va a joder, me voy a joder y me va a estar doliendo y no quiero eso, no quiero estar sufriendo por eso, o sea, añadirle un sufrimiento más. Así que lo que hice fue, listo, voy a esperar que pase un carro grandísimo y ahí me lanzo, que de manera con la caída y el carro, ahí quedó listo. Ese fue mi pensar. Yo recuerdo que me había consumido varios tabacos de marihuana en ese momento. Había fumado varios tabacos de marihuana y estaba muy drogado. Pero muy drogado. Me subí al balcón y yo veía que venía como una mula o un autobús. Lo que sé es que era un carro grande azul. No lo olvido, era grande azul. Y yo me fui a tirar y en el momento que me fui a tirar, yo sentí que desde atrás algo atravesó mi pecho desde mi espalda y tocó mi corazón. No te estoy hablando de que esto fue algo místico o que esto me lo imaginé por causa de las drogas. No, te estoy hablando de lo que sentí, de lo que realmente yo sentí en ese momento. Y tú dirás, pero Iván, ¿cómo te acuerdas si estabas tan drogado? Porque resulta que cuando yo sentí que una mano entró por mi espalda, agarró literalmente mi corazón y me jaló, caí dentro de la casa de nuevo. Yo me levanté en shock. Yo dije, ¿quién me jaló? Lo siguiente que me doy cuenta es, hey, ya no me siento drogado. Literalmente la traba que tenía, como decimos aquí en Colombia, en la costa, desapareció por completo. La traba que tenía se me quitó por completo. Y lo siguiente que yo hice fue levantarme y buscar quién estaba en la casa. ¿Por qué? Porque yo había revisado que no hubiese nadie en la casa y yo había cerrado la puerta. O sea, yo planifiqué y organicé todo muy bien y había cerrado la puerta para que desde afuera no pudieran abrir.
Yo empiezo a buscar por toda la casa y no había nadie. No había nadie. Al día siguiente estaba en mi casa solo y tocando a la puerta. Era una muchachita de 16 años, de 15 años por ahí, 15, 16 años. Y me dice, oye, quiero invitarte a mi grupo de amistad. Es un grupo donde vamos varios jóvenes a escuchar un poco de Dios y a platicar como jóvenes, a compartir como jóvenes. Eso fue al día siguiente. Y yo le dije, vale, listo. Era diagonal a mi casa, literal, diagonal a mi casa. Yo dije, vale, está bien, voy. Desde ese día mi vida cambió. Desde ese día mi vida cambió. Desde ese día mi vida fue diferente. Empecé a encontrarle sentido a todo. Empecé a vivir. Realmente empecé a vivir. Creo que fue un antes y un después para mi vida. Fue realmente muy impresionante para mí porque es la hora, siéndoles honesto, después de ya te hablo de que eso fue cuando tenía 16 para 17 años, hoy tengo 26, voy a cumplir 27 años, donde me siento tan agradecido, porque, güey, uno es agradecido por aquello que alguien no tiene que, pero aún así lo hace. Güey, yo era una calilla. Yo no era una buena persona. O de pronto estaba haciendo tantas cosas horribles en ese momento, siéndoles honesto. Estaba haciendo tantas cosas horribles en ese momento de mi vida. Yo no merecía eso. Yo no merecía que mi vida fuera transformada ese día. Pero aún así yo le pregunto a veces en mi cuarto y digo, tú fuiste ese día, ¿verdad? Fuiste tú el de ese día. Ese día fue maravilloso. Pues nada, gente, solamente sé que ese día Jesús dio su vida una vez más por mí. Y la ha transformado y no ha dejado de hacerlo. En un futuro les traeré nuevos videos. No te olvides de dejar un like, suscribirte, dejar un comentario si te gustó, de lo que sea, o de lo que te gustaría que te hable, de lo que quieras de lo que te gustaría que te comente. Y nada, gente, nos vemos.